Ok, bienvenidos a la quinta lección de este curso, El discípulo hace discípulos. Bienvenidos a todos y a los que están viendo la grabación. Hoy nos toca el tercer pilar, el tercer concepto clave, la fe. La fe. Primero vimos el pecado, luego la gracia, ahora la fe. Y las metas de la lección son las siguientes: hacer un plan para usar los videos del curso y identificar la importancia de la fe en el plan de la salvación. Dos metas. Empezamos con una oración. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias por los regalos que vienen de tu mano. Sabemos que la salvación es lo que tú obraste completamente, porque no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Inclusive la fe, la confianza sencilla que tenemos en ti y en tus promesas es un regalo tuyo. Gracias por obrar la fe dentro de nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces sabemos que tú, la Santa Trinidad, estaba trabajando para nuestra salvación. Padre, tú nos amaste. Hijo, tú viviste una vida por nosotros y moriste por nosotros. Y Espíritu Santo, obraste la fe en nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de? En la siguiente oración, somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. Permiso, pastor, profesor Natán. Sí. Y porque acentúa bien lo que significa, ¿no? La oración así. Que somos salvos por la gracia en Jesucristo, ¿no? Por Dios en Jesucristo. Y a través de la fe, como que la fe es como una herramienta que nos da el Espíritu Santo para obtener esa fe que Él deposita en nuestro corazón en Jesús, porque es un don que no es nuestro, sino que es dado por el Espíritu Santo, ¿no? Es un don, un regalo que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Utiliza el Evangelio también para completar un poco y genera en nosotros esa fe a través de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. No sé si me expliqué bien o me hice un trabalengua. Muchas gracias. Usted dio el primer paso y fue un buen paso. Manglio o Marcelo, bienvenido Marcelo. ¿Quieren opinar? ¿Cómo está? Buenas noches. Acabo de entrar, don Nathan. No, déjeme hacer un warm-up. Ok, Estoy aquí. está bien. Manglio. Sí, entonces, aunque la salvación es a través de la fe, sigue siendo un regalo de la gracia de Dios. Entonces, en el video hablaba acerca de la causa de nuestra fe, de nuestra salvación. La fe no es la causa de nuestra salvación, sino la gracia de Dios. Y por eso decimos, somos salvos por la gracia y Dios hace llegar la gracia y los resultados y los beneficios de la gracia y la obra suya a través de la fe. La fe es como el puente, o en el video hablaba acerca de una vacuna y la fe es como
una aguja para hacer llegar los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ujú. Muy bien, ahora vamos a cambiar un poco y ver el video, porque uno de los objetivos de esta lección es entender cómo podemos usar los videos. Entonces ya vieron este video, pero vamos a hacer algunas pausas durante nuestro ver este video para hacernos algunas preguntas y para conversar acerca de cómo podemos usarlo cuando, o videos como este video, cuando enseñamos a otros. Entonces, primero necesito compartir con el sonido. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de vuelta, amigos. Dios ama al mundo. Jesús pagó los pecados del mundo. Esto es la obra de su gracia, es decir, el amor inmerecido de Dios. Pero entonces, ¿por qué solo algunos van al cielo y otros son condenados a una eternidad en el infierno? Cuando Jesús murió por los pecados del mundo en el Calvario, dos criminales estaban ahí con él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Al final del día sabemos con seguridad que uno de ellos fue al cielo, el otro, lo más seguro, terminó en el infierno. Esta historia claramente demuestra la diferencia entre los que van al cielo y aquellos que van al infierno. Aquellos que tienen fe en Jesús como su Salvador van al cielo. Aquellos que rechazan el don de su amor van al infierno. Leamos la historia del ladrón en la cruz en Lucas capítulo 23, 39 al 43. Ok, hacemos una pausa y ¿cuáles son sus preguntas sobre el video y el contenido del video? No. Manglio o Marcelo, ¿nada? Sí, pastor. Sí. ¿Alguna pregunta sobre el contenido del video? Sí, pastor. El hombre que estaba en una forma totalmente reacia, o sea, soberbio. ¿Por qué es que él no tenía ni siquiera un poco de consideración a su mismo problema? Pues a veces piensan que están en un camino bueno, están satisfechos con su camino. Otras veces no quieren las reglas o las leyes o la dirección de otra persona, quieren supuestamente su libertad, sin reconocer que su libertad en el pecado, de hecho, es una esclavitud. Dios habla acerca de la oscuridad y los que hacen las cosas malas quieren la oscuridad. A ellos les gusta la oscuridad porque sus obras son malas. Ahora, yo quiero que piensen en su grupo, en las personas a quienes van a invitar. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Van a enviar los videos antes de la lección o van a ver los videos durante la lección que ustedes van a dar? Marcelo. No sé si las personas que van a estar, no están acomodadas a Academia de Cristo, así que, y además son 4 minutos y medio, creo que vale la pena ponerlo de principio. Esa es mi opinión. Ok, muy bien.
Entonces, las personas no conocen mucho de Academia de Cristo, no conocen mucho de la Biblia, entonces vale la pena usar 4 o 5 minutos durante la lección de ver el video. Gracias, Marcelo. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, yo, profesor, sí, yo considero que me gustaría tener el grupo y mostrarle yo el video para generar la sensación de captar, y que si ellos no tienen muy familiarizado la Biblia y Academia Cristo, sería ya lo que es Academia Cristo pasaría en ese momento a un segundo plano. No preguntarían por la Academia Cristo. Yo creo que le impactaría lo que están mirando y lo que están escuchando. Entonces ahí se podrían generar preguntas y también darle un tiempo para que reflexionen sobre lo que están mirando. Si yo se los mando al video por WhatsApp, ellos ya saben lo que vamos a hablar y lo pueden comentar con su esposo, puede haber negativas. Entonces, me gustaría que vengan y mostrarle ahí el video para que sea como captar la atención de lo que después se va a hablar. Es mi opinión. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Sí, pastor. Sí. Primeramente, o sea, por ejemplo, yo estuve con el video, es más factible que ellos le entiendan a las cosas, a las escrituras. Ya luego después, viendo el video, haciendo pausa, uno le desarrolla, les explica en el sentido costumbrista de la zona de uno. Entonces, ahí hay una aclaración más lógica de la lección. O sea, ese procedimiento estoy aplicando. Sería Ok, vamos a continuar. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ¿ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer criminal entendió que él no era. Ok. ¿Qué es el beneficio o qué es un beneficio de ver un video sobre la lección bíblica? Marcelo. El video es muy explícito, obviamente, está muy bien hecho, está en el idioma español y está muy claro la traducción que hacen con la película que está pasando. Muy bien. Sí, nos da algunas imágenes. Es un idioma muy entendible. La actuación. ¿Alguien más? Yo creo que llega, porque uno empieza a meterse en el video y cómo va relatando todo y llega, emociona, los hace pensar en la situación, cómo uno creyó y el otro cómo pudo rechazar a Jesús, hace pensar, se moviliza a la persona. A mí me moviliza cuando yo lo veo. Entonces, si a mí me pasan cosas cuando yo lo veo, yo creo que también a las personas que no están acostumbradas a ver los videos así, los va a movilizar. Gracias.
Seguimos. Salvo porque había llevado una vida buena. De hecho, él admitió que merecía colgar de esa cruz. Encarando su propio fracaso y desgracia, él acudió y confió en la única persona que podía salvarlo. Este criminal fue salvo porque Jesús había sufrido su castigo en su lugar para ganar perdón y el cielo. El ladrón recibió esos dones de la gracia de Dios por medio de la fe, es decir, al simplemente confiar en Jesús como su Salvador. Sin embargo, es importante recordar que esto no cambia lo que vimos en la lección anterior. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no por lo que nosotros hacemos. Aún la fe es un regalo de Dios. La fe no es una diminuta obra que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. De principio a fin, cada aspecto de nuestra salvación, incluyendo la fe que necesitamos para recibirla, sigue siendo un regalo de Dios. Imagínese, usted hizo algo que conlleva que usted contraiga una terrible enfermedad que siempre resulta en la muerte. Afortunadamente existe un antídoto que puede salvarle la vida. Cuando usted recibe la inyección con el antídoto y está a salvo, usted probablemente no alardeará a la maravillosa jeringa hipodérmica. Al contrario, usted cantará las alabanzas al antídoto. La aguja era necesaria para recibir el antídoto, pero la aguja no fue lo que lo salvó. Jesucristo y el perdón de todos nuestros pecados es el antídoto que nos salva de la muerte eterna en el infierno. La fe es la aguja, el medio por el cual Dios nos da el antídoto. La fe tiene que estar presente para que alguien sea salvo. No obstante, la fe no es la causa de nuestra salvación. Al contrario, Jesús, el objeto de nuestra fe, es la causa de nuestra salvación. Por medio de la fe, recibimos los beneficios de su obra. En su clase en vivo, usted ahora verá en detalle el concepto fundamental de la fe y contestará las siguientes preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Nos salva la fe? ¿Cómo alguien llega a tener fe? El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ok, una pregunta más. Piensen en las personas a quienes van a invitar. ¿Qué parte de este video va a ser más chocante o más difícil de entender? Marcelo. Siempre la parte sustancial de la fe, el arrepentimiento y la gracia de Dios, siempre hay como una mezcla, ¿verdad? Donde las personas quieren meter su granito de arena y tal vez esa es la parte de lo que yo veo que puede ser lo más difícil, ¿verdad? Nuestro ego, sea cual sea la condición social, económica, va a estar sobre algo. Entonces queremos poner ese, aunque sea ese 0.001% de fe o ese 0.00 para que exista el antídoto. Como decir, yo dejé pasar la fe, ¿me explico? Ese es el problema que veo yo. Lo que usted preguntó. Bien explicó. Bien explicado. Okay. ¿Alguien más? Sí, yo creo que lo más difícil es que hay confusión, yo noto que hay confusión acá, ¿no? En la Argentina por las iglesias. Es identificar bien qué es la fe. Porque acá usted, con quien habla, no importa la doctrina que siga, sea católica, cristiana, todos dicen, yo tengo mucha fe. Y si es ateo, también dicen que tienen fe. Entonces, lo principal yo creo que es enfocar primero y ver qué preguntas ellos pueden hacer y explicarle bien qué es la fe, cómo se obtiene la fe, para que ellos puedan comprender que es, tal vez ahora no me salga explicarlo a mí,
yo lo puedo entender bien, pero me sale más explicarlo con la palabra. La fe es un don de Dios que proviene de oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que el Espíritu Santo genere fe en nuestros corazones para poder creer en que Jesús es el Hijo de Dios. A mí me sale explicarlo con la palabra. No puedo explicarlo de otra manera. No encuentro otras palabras. Entonces, si ellos pueden entender así paso por paso qué es la fe, van a poder comprender si ellos tienen fe, si ellos cómo han creído y cómo están, porque muchos dicen, yo oro y orá vos por mí porque vos tenés más fe que yo. Entonces, no saben, no entienden. Y yo creo que la mejor forma es esa, de enseñar primero qué es la fe. Muy bien, gracias. Usted describió la fe muy bien. Es la confianza sencilla, es un don de Dios y el Espíritu Santo usa la palabra de Cristo para obrar la fe en nuestro corazón. Muy bien. Ahora tenemos las preguntas que son nuestros amigos ahora. Y si tienen sus Biblias, vamos a estudiar, de hecho, la historia del malhechor en la cruz, que está en Lucas 23. a 43. 36 a 43. Y Viviana, ¿quiere leer esa sección? Es 23, del 39 al 43, ¿no es? 36 a 43. Ah, perfecto. Bueno, en el nombre de Jesús. También los soldados los escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hasta había también sobre él un título escrito que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió y diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecemos, nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, gracias. Bien. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y bueno, los soldados, Jesús, los dos malhechores, Sí. a Dios se lo nombra también, cuando le dice, tú no temes a Dios. Bueno. Sí. Muy bien, exactamente. Jesús, los dos malhechores crucificados con él y los soldados y Dios es mencionado. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? La cruz, las lanzas, el vinagre, sí. La corona de espinas. Sí, exactamente. Tenemos las cruces, el vinagre, el letrero también,
el letrero que decía, este es el rey de los judíos. ¿A dónde ocurrió la historia? En el Gólgota o en el Monte de la Calavera. Era Sí. un lugar apartado de la ciudad a donde colgaban a todos los condenados, ¿no? A los reos, decían, a los malhechores. Estaba apartado de la ciudad de Jerusalén. Sí, y usualmente crucificaban a los criminales cerca de una vía transitada para que las personas También. vieran lo que estaba pasando y para que tuvieran miedo, para que hicieran lo mismo. ¿A cuándo ocurrió la historia? ¿El Viernes Santo puede ser? Sí, el día en que murió Jesús, el Viernes Santo, el primer Viernes Santo, la Semana Santa. ¿Cuál es el problema, Marcelo? Oh, micrófono. Más bien le iba a preguntar en cuándo fue, que si es a más 33 años o ese es el año 0. No me acuerdo. Oh, pues podemos decir que era cuando Jesús tenía 33 años. Es No 33 sabemos, después de Cristo, ¿no? pues sí, alrededor de eso. No sabemos exactamente en qué año murió Cristo. De hecho, con las estimaciones ahora y con las investigaciones ahora piensan que Cristo murió, Cristo nació en 5 o 4 antes de Cristo. Entonces, hace 400 o más, hace 1000 años, no sé exactamente, un monje estaba haciendo sus matemáticas y él empezó el calendario que usamos hoy en día, pero después investigaron un poco más y parece que su estimación fue muy correcta, pero no muy exacta. Entonces, la mayoría de las personas piensan que Cristo nació 6, 5, 4 años antes de Cristo. En respecto al problema, don Nathan, uno lo puede ver desde 2 puntos de vista. La verdad es que la crucifixión es un plan tan perfecto que más bien el problema era algo resuelto para nosotros, ¿verdad? Con el sacrificio del mismo Dios. No sé si estoy equivocado, por eso es para la explicación más que todo para las personas que uno tenga. Yo lo veo desde ese punto de vista, no sé si estoy en lo correcto o si usted me corrige, por favor. Entonces, ¿por qué un hombre inocente, Jesús, está muriendo? ¿Sí? Podemos verlo desde esa perspectiva. Hay otras Sí, personas. pero el plan es perfecto porque tenía que pasar. Sí. O sea, Sí. Pues un problema, y de hecho, ya que estamos estudiando la fe a través de esta historia, un problema que queremos resaltar con nuestros estudiantes es esta. El malhechor estaba a punto de morir. ¿A dónde iría después de morir? En ese momento, pues cuando fue crucificado, no tenía fe. Le echaba burlas a Jesús. Pero algo cambió. Algo cambió. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Alguien quiere resumirla? Sí, profe. Sí, Maglio. El evento más grande e importante fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Exactamente. Estamos en el punto clave de la historia del mundo. Podemos dividir esta historia, aunque es una sección muy corta, en algunas
algunos eventos. La historia comienza con una conversación entre los malhechores de cada lado de Jesús. Uno insulta a Jesús, el otro lo reprende y al hacer eso dice que ellos, dos malhechores, merecen su castigo. El malhechor arrepentido entonces mira a Jesús con fe y pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Jesús le promete el paraíso que le es dado por gracia a través de la fe. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Y yo notaba dos problemas. En realidad era uno que es que morían los tres, pero especialmente Jesús siendo inocente. Se resuelve el problema, vamos a decir, de Jesús y del malhechor, porque Jesús le promete que va a ir al paraíso porque él tiene fe. Para el que no se le resuelve el problema es el que se burla de Jesús, lo niega a Jesús. Él ya no tiene salvación, él ya muere y se va al infierno. Ya Jesucristo no puede hacer nada por él. Entonces uno se resuelve y el otro no se resuelve. Sí, exactamente. En el caso del malhechor arrepentido, sí, la respuesta de Jesús en versículo 43 no deja en duda acerca de la resolución del problema de él. Desafortunadamente, el otro no se convirtió. Ahora tenemos estas preguntas con Soledad. Preguntas muy, muy amigos. ¿De qué se trata la historia? En una sola oración, como si fuera título o titular. Marcelo. En la crucifixión de Jesús sería. Ok, gracias, Viviana. Marcelo. Yo le pondría los caminos a la eternidad. Muy poético. Gracias. O va para un lado o para otro. Pues podemos usar los dos. No hay respuesta incorrecta para eso. Pues sí. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Y yo creo que el pecado que me enseña a confesar es que por mi esencia, por ser un ser humano y tener pecados, por mis méritos, yo no podría ser nunca salvada. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Entonces, me enseña a pedir perdón, a creer en Cristo, a saber que tengo la esperanza, que por la fe y por la gracia de Él, por su amor, por su misericordia, por un amor, por una salvación que no merecemos, que no merezco, por mis pecados, mis rebeliones, por mis miserias humanas. Eso, darle las gracias que Él hizo todo perfecto para que me pueda dar a mí la salvación, porque yo es imposible de poder hacer algo bien que pueda agradar a Dios. Gracias. Y también estoy recordando lo que Marcelo decía antes, nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere poner su granito. Confesamos ese pecado. La soberbia. Yo estaba mencionando antes la soberbia de muchas personas y reconocemos que la soberbia nace de nuestro corazón.
Número 3, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Profe, el amor de Dios lo vemos clarito en el perdón que le hace a uno de los malhechores. Ujú. Ujú. Sí. En las palabras de Cristo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el cielo. Los dos se iban a morir. Y de hecho, Jesús murió antes del criminal. Pero ellos dos fueron al cielo. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Oración y acción. Marcelo. Que siempre tengamos presente que de donde el Señor nos libra, ¿no? Que por su amor, darle las gracias, que por su amor y su misericordia Él nos libra de la segunda muerte, dice la eterna. Y hacer y a proclamar lo que es la salvación a los demás. Yo creo que si uno está seguro, cuando ya está seguro, está convencido que es salvo, tiene que tratar por todos los medios de predicar la palabra del Señor, para que los demás también crean y sean salvos. Muy bien. Marcelo. Para mí lo que enseña, lo más importante es reconocer que es el único camino para ir a la eternidad, al cielo, por lo que digo. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que enseña. Y la quinta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Y yo creo que la actualidad que vivimos en este mundo es para compartir, porque la gente está muy descreída o busca soluciones milagrosas afuera del Señor, que van a curanderos o bajan los brazos o viven tomando pastillas para la depresión. Entonces, si uno a veces les quiere hablar del Señor, rechazan. Entonces, contarle esta historia sería una forma de poder llegar a esas personas y mirá, rechazan a Dios, me rechazan a Jesús. Jesús, mira todo lo que hizo por nosotros. Sería una buena historia para todas aquellas personas que están como cegados, ¿no? Que a veces una palabra puede haber un poquito de luz a las tinieblas, a la oscuridad de ellos. Con una palabra el Espíritu Santo puede abrir una ventanita y llegar la luz y decir, a ver cómo es esto, contame. Muy bien. Sí, especialmente nos estamos enseñando acerca de esa fe. Las personas no saben qué es la fe. Muchas personas, como ustedes decían, dicen, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero no entienden que una fe necesita una base. Y queremos enseñar eso. Ok, concluyendo la lección, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Yo considero que las personas que son salvas, que saben que son salvas, porque ya han creído y han hecho ese proceso, primero de arrepentimiento, como que
nos enfrentamos a nosotros mismos, la ley como un espejo, tienen paz, no tienen miedo a la muerte, están tranquilos, viven con paz, a pesar de los problemas que puedan tener o surgir, pero viven con paz, confiados. Que pase lo que pase, nada los va a separar del amor de Cristo. En vez de las personas que no son salvas todavía, que no conocen, viven muy apresurados. Nada los llena. Todo es insatisfacción. Tienen un coche y ya no lo quieren más, quieren otro. Se separan porque tampoco aguantan la mujer, porque se equivocaron. Viven acelerados, viven cometiendo errores que a veces terminan con sus propias muertes, porque de la forma de que viven. Entonces se ve, uno puede notar la diferencia de una persona que realmente espera en el Señor, que es salva, y una persona que todavía no. Eso es lo que yo entiendo en esta pregunta. Pero yo peco, yo tengo pecados, mi corazón produce pecados, yo tengo avaricia en el corazón y otros pecados. Al fin de cuentas, ¿qué es la diferencia? Porque Cristo murió por todo el mundo. Todo el mundo es perdonado, pero no todo el mundo va al cielo. La diferencia es la fe. Amén, claro. Sí, la fe. Sí. Podemos ver Juan 3, 16 a 18. Marcelo. Claro, la diferencia es la fe que Dios da a los que él eligió, pero la fe también, las personas que no son creyentes tienen fe en sus convicciones, en sus adoraciones, en su trabajo. También a eso creo que se le llama fe, ¿verdad? Porque uno tiene fe, la fe que nos da Dios es la fe que nos da por medio de la palabra, ¿o me equivoco, Nathan? Sí, la fe salvadora es lo que Dios produce a través del mensaje de Cristo y es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios, que hablamos acerca de la salvación, que relacionan con la salvación. Juan 3, 16 a 18 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Vemos la gran diferencia entre los no salvados y los salvos. Sí. ¿Qué es la fe? Bueno, es un don. Es el don dado por Dios cuando uno escucha el Evangelio. Empieza el Espíritu Santo a trabajar, uno empieza a creer, a conocer a Jesús, la obra salvadora, y empieza a creer. Entonces es un don que por gracia Dios lo da, es un regalo también, porque no viene de nosotros, no es nuestro. Marcelo. De acuerdo a lo que hemos visto, la fe es el conducto, la fe salvadora es el conducto por el cual va a entrar Cristo en nuestro corazón, que también Dios da la fe. Sí, es el tubo, la aguja, es la herramienta. La fe es la confianza solamente en Jesús para el perdón de pecados, paz espiritual y la vida eterna. ¿Nos salva la fe?
Marcelo, No, en absoluto. ¿en qué sentido? Y como habíamos dicho, la fe es el conducto, el que salva es Ujú, la muerte de Jesucristo y sus pecados y la vida sin pecado que él tuvo, que nos las pasa a nosotros por ujú, su misericordia. ujú. Sí, No la fe la que salva, sino es la vida de Jesucristo y su muerte. sí, no entiendo. Pero de hecho, no es incorrecto decir que no, pero queremos aclarar qué es la causa. La fe no es la causa viene de Dios en su gracia. Pero podemos hablar acerca de todo el regalo de Dios, que es la fe y lo que la fe nos da. Ujú. Sin la fe no somos salvos. Con la fe recibimos los beneficios de Cristo. Es como que va acompañado una cosa de la otra, ¿no es cierto? Sí, Es como el bautismo. El bautismo no es el agua el que nos limpia o es el agua, es la herramienta también que utiliza el Espíritu Santo, pero la palabra es la que tiene el poder. Entonces, una cosa se complementa con la otra. Y la fe creo que es lo mismo con la salvación, porque si yo creo, obtengo la salvación. Entonces, es un conjunto de cosas que unidas todas entran en la gracia de Dios, porque todo lo hace Dios, va dándonos todos los, como pequeñas cositas para que nosotros podamos ser salvos. Él hace todo, nada es nuestro. Él va dando la palabra para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos genera la fe, después nos hace conocer la obra salvadora de Jesús, y todo se va acomodando, que nada es nuestro, todo está obrado por Él, y es como un conjunto de cosas, que es la gracia, es su amor, es la gracia. Es lo que más o menos yo entiendo, que se puede explicar separadamente, pero es todo un conjunto para mí. sí, gracias. ¿Y cómo llega alguien a la fe? He escuchado algunas respuestas muy buenas hoy en la clase. El malhechor vio la obra salvadora de Jesús y llegó a la fe. Estamos conectados a esa misma obra salvadora a través del Evangelio. En la palabra, Romanos 10, 17, podemos ver lo que dice. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo y los sacramentos. Podemos ver en Tito 3, 5. Dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Se refiere al bautismo cuando habla sobre el lavamiento de la regeneración y de la renovación. Ok. Pues, estamos llegando al fin. Voy a darles 10 segundos para dirigir la información. ¿Alguna pregunta o aclaración? Hay un versículo que no me acuerdo bien a dónde está, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, no me recuerdo bien cómo es, y la convicción de lo que no se ve. Sí, eso es Hebreos 11:1.
Hebreos 11:1. Mi versión dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Otro versículo muy bueno para hablar acerca de la fe. Marcelo. Sí, una pregunta. Es que me quedó la duda de que la fe por sí sola nos salva. Es que no entendí la pregunta si era la fe. No entendí lo que usted... Sí, porque sí. Es que dije no, pero porque yo me imaginé la fe sola. Y yo tengo un montón de amigos que pueden ser no creyentes y ellos tienen fe en su cuenta de ahorros. Sí. Entonces usted me pregunta, ¿la fe es salvador? ¿La fe salva? Y no, porque si no está Jesús, yo puedo tener fe en mi salud, en mi herencia. Digo yo, si esa es la respuesta, ¿o cómo la manejaría usted, don Nathan? Sí, entonces usted da buenos ejemplos de cómo una fe no salva. Si tenemos fe en nuestras posesiones, esa no es una fe que nos salva. Y hay que definirlo. Entonces, una pregunta así necesita un poco más que un sí o un no, porque podemos pensar en muchos tipos de fe. Y podemos pensar en si estamos pensando que la fe es algo que nosotros producimos, entonces esa fe no es fe y no es una fe que salva. Entonces, a veces hablo acerca de la fe salvadora para limitar la definición un poco más en vez de una palabra tan general como la fe. Entonces, requiere un poco más conversación y de hecho, yo sugiero que usted use preguntas como eso durante esa pregunta cuando usted está enseñando a su grupo. ¿Qué pasa si uno tiene fe en el oro? ¿Esa fe salva? No. ¿Qué tipo de fe salva? La fe en Jesucristo. Sí. Entonces usted puede usar esos ejemplos muy buenos para guiar a los estudiantes, a sus participantes, a un concepto correcto sobre la fe. Okay. Siempre quiero hablar un poco acerca de los grupos sembradores porque este curso es como la entrada de empezar un grupo sembrador. No todos van a hacerlo, pero por lo menos van a tener un toque de cómo es. ¿Qué es un punto que quiere recordar de esta lección? Yo quiero recordar bien, y lo voy a ver otra vez bien al video para que me quede más claro sobre la jeringa y el antídoto. Entenderlo bien para poderlo explicar. Sí. Es un ejemplo bien concreto que es útil cuando hablamos acerca de un concepto como la fe que es difícil tocar. Sí. ¿Alguien más? Marcelo, Amando. Sí, profe. Hay un punto que quiero que me lo aclare. Sí. Cuando la persona muere, así como el malhechor, los de hoy en día igual, ¿cuál es su destino? ¿Se van directo al infierno ese momento o esperan? Sí, no hay una espera. Si creen en Jesús como su Salvador, su alma va a estar en el cielo inmediatamente. Y si no tienen la fe, su alma va al infierno inmediatamente. En el último día, Dios va a levantar o resucitar a todos los cuerpos. Entonces, las almas que ya están en el cielo van a bajar con Cristo para recibir sus cuerpos glorificados y las almas que ya están en el infierno van a
van a venir para recibir sus cuerpos para luego regresar al infierno. Es por ese motivo entonces que el Señor Jesucristo le dijo al de su lado, al malhechor, te prometo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, porque el alma del malhechor iba a estar en el cielo con Jesús inmediatamente. El cuerpo iba a quedar en la tierra y todavía sigue en la tierra hasta el último día, cuando el alma de ese malhechor va a venir otra vez para recibir su cuerpo glorificado. Ya, pastor, esa era mi duda. Gracias. Ok, otra vez. Sí, Marcelo. Trataré en esta lección para las personas sí, de ver cómo enfocarme en Jesucristo, que es al final por lo que estamos aquí, ¿verdad? Eso sería una buena. Ahora ese punto que usted acaba de decir, porque al final lo importante y al que hay que glorificar es a Él. Trataré de irme por ahí para que no, porque a uno le encantaría hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Que ha estudiado y eso, y podría hablar mucho, pero no esperar ese, ¿cómo decirle? Eso que crean que uno sabe mucho, sino que la idea de las personas quede en que Jesucristo es el Señor en sus vidas. Así es. Así es. A veces cuando somos maestros necesitamos decir, es una buena pregunta y vamos a estudiarlo en algunas semanas o en el futuro, pero queremos poner esta base primero para estudiar los conceptos un poco más complejos. Porque de hecho, si no entendemos el pecado, la gracia, la fe y las obras, si no entendemos esos conceptos clave, no vamos a tener éxito en las conversaciones sobre los tiempos finales del mundo, sobre Apocalipsis y sobre otras profecías, porque necesitamos entender los conceptos clave para orientarnos bien durante las conversaciones de temas más complejos. Okay. A la lista de chequeo, espero que pueden decir, tengo un plan para usar los videos de la clase y puedo identificar la importancia de la fe en el plan de la salvación. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por darnos la fe, la confianza sencilla en ti. Ayúdanos a apreciar ese don cada vez más. Y ayúdanos a hablar el mensaje de Cristo para que otros tengan la misma fe. Amén. No una fe que no tenga base. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aquí quiero animarles a compartir la app con otras personas y pueden encontrarla en Apple Store y en Google Play. Muy bien, felicitaciones, gracias por venir a esta lección. Que tengan